Muchas gracias, Eric, y muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Javier García Martínez, quien participa como conferenciante de este webinar desde España. Javier es el fundador y científico jefe de Rive Technology, una empresa que comercializa la tecnología que Javier desarrolló en el Instituto Tecnológico de Massachusetts cuando él era estudiante postdoctoral. Esta empresa desarrolla nuevos catalizadores que utilizan las refinerías para mejorar la producción de gasolina y de diésel. Además, Javier es profesor en la Universidad de Alicante en España y dirige el Laboratorio de Nanotecnología Molecular, donde desarrolla nuevas aplicaciones para el sector ético. Gracias a su encomiable trabajo, más de 80 artículos científicos, 5 libros y es autor de más de 20 patentes. Javier es un ejemplo de un profesor universitario que es además un emprendedor de éxito en el sector químico. Recientemente, Javier recibió el Emerging Researcher Award de la American Chemical Society y además sirve en el comité ejecutivo de la División de Energía y Combustibles y en el Bureau de la UPAC. Hoy nos va a hablar de los pasos que un químico debe seguir para convertirse en un emprendedor de éxito. Además, nos hablará de las habilidades que es necesario adquirir y de cómo crear y desarrollar un plan de negocios. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Javier García. Muchas gracias, Ingrid, y a todos bienvenidos a este seminario, a este webinar sobre químicos emprendedores. Quiero empezar diciendo que esta guía, por su brevedad, no puede ser sino una introducción para todas aquellas personas que se estén planteando crear una empresa o están dando los primeros pasos en la comercialización de su tecnología. Mi objetivo es que por lo menos evitemos aquellos errores más típicos de los químicos que intentan transferir su tecnología desde el laboratorio a la industria. Algunas de las cosas que podremos aprender durante este webinar son los pasos necesarios para emprender desde la perspectiva y necesidades de un químico, cómo crear tu plan de negocios, proteger tu propiedad intelectual y crear un equipo ganador, y cómo, cuándo y de quién conseguir financiación. Es por lo tanto el objetivo de esta presentación, de este webinar, contextualizar el emprendimiento desde la perspectiva única que tiene un químico o un ingeniero químico. Lo más importante es conocerse, conocer cuáles son las habilidades y conocimientos que tiene el fundador de una nueva empresa. Lo más probable es que si eres un químico o un ingeniero químico, hayas centrado tu trabajo fundamentalmente en la investigación, en la docencia, en el trabajo en alguna industria química y que no tengas aquellos conocimientos o habilidades propios de quien crea una empresa, de quien dirige una nueva compañía. Y por lo tanto tienes que ser consciente de aquellas habilidades o conocimientos que te faltan. También es muy probable que hayas centrado todos tus esfuerzos en conocer tu tecnología, en aquellos aspectos propios del proceso químico en el que estás trabajando, bien en tu tesis, bien en tu trabajo en una empresa, bien como profesor universitario. Pero si te estás planteando emprender, también debes conocer aquellos aspectos del mercado que están relacionados con tu tecnología. Es, por lo tanto, fundamental que conozcas aquellas necesidades que todavía no están cubiertas. ¿Qué es lo que demanda el cliente? Vamos a empezar por el principio. Supongamos que tienes una idea, un proyecto que quieres emprender. Lo primero que tenemos que seguir, vemos aquí esta columna de la izquierda, es este sencillo esquema. ¿Existe demanda para tu servicio o producto? Bien, intentemos responder cada una de estas preguntas. ¿Eres capaz de identificar el mercado objetivo? Si no lo eres, deberías revisarlo y trabajar en tu idea. Si es así, ¿quién pagará por tu producto o servicio? Esto es uno de los aspectos que vamos a ver en este seminario. Es decir, ¿quién es tu cliente?
Tienes que ser consciente de si tu producto o servicio es único o mejor que el de la competencia. Y veremos las limitaciones de las empresas que están limitadas a un solo producto o a un solo servicio. Es fundamental, y también lo hablaremos durante este webinar, de que conozcas cuál es la situación de propiedad intelectual, las limitaciones o inconvenientes legales que puede tener la aplicación de tu tecnología. Y finalmente, si tienes aquellas patentes, aquellos derechos suficientes para poder desarrollar esta tecnología sin infringir en la propiedad intelectual de otras empresas o personas. Una vez que hayas podido responder a estas preguntas sencillas que nos permiten confirmar que tu idea es de hecho viable, deberíamos pasar ahora a concebir tu plan de negocios, es decir, el mapa de carreteras que te va a llevar desde la propuesta de valor hacia la meta de crear una empresa. Lo primero sería conocer el mercado y los competidores. Lo más probable es que como químico hayas trabajado en desarrollar tu tecnología, tu idea, tu producto, pero que todavía no hayas hecho el esfuerzo en conocer cuáles son las necesidades del mercado y qué otras empresas están ofreciendo ya esos servicios o productos. También es probable que no hayas pensado suficiente en ventas, cómo vas a poner este servicio o producto en las manos del cliente y qué estrategias de marketing vas a desarrollar. También es muy probable que tengas competencias técnicas, que seas un excelente químico o ingeniero químico, pero que no puedas desarrollar todas las facetas que se requieren para liderar una empresa. Es decir, es muy probable que necesites contar con personas que tengan las habilidades y conocimientos que uno no tiene. Finalmente, es fundamental que conozcas también cuál es la estructura de costes y de ingresos de tu empresa y cuáles son los posibles riesgos que pueden hacer que tu proyecto empresarial colapse. Visto de esta manera parece sencillo, pero en realidad el plan de negocios no es de ninguna manera un camino lineal. Ahora tenemos una pregunta para la audiencia. ¿Cuándo debe elaborarse el plan de negocios? El plan debe realizar antes de crear la empresa. ¿Debe estar terminado antes de hablar con los inversores? ¿Es un documento dinámico que debe adaptarse? ¿Es algo obsoleto y por lo tanto innecesario hoy en día? Vamos a cerrar la encuesta. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta más popular es: debe realizar antes de crear la empresa. Y ahora, Javier, ¿qué consideras que es esa respuesta, correcta o incorrecta? No, la respuesta correcta es la C. El plan de negocios es un documento dinámico que debe adaptarse. Es cierto que es conveniente tener un primer borrador del plan de negocios antes de crear tu empresa. También es interesante tener el plan de negocios antes de hablar con los inversores. Pero la realidad es que el plan de negocios es un documento cambiante, que debemos ir adaptándolo a medida que vamos conociendo quiénes son nuestros clientes. El plan de negocios irá modificándose muchos años después de que la empresa ya ha sido creada. Precisamente para reforzar este concepto me gustaría, y ahora centrándonos ya en el tema de cómo crear un plan de negocios, utilizar el modelo elaborado por Steve Blank, conocido como Lean Launchpad, que está basado en identificar estos 9 elementos básicos de cualquier plan de negocios. 1, ¿quiénes son nuestros clientes? 2, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Es decir, ¿qué ofrecemos? ¿Cuál es nuestro servicio o producto? 3, ¿qué canales de distribución vamos a utilizar para vender este servicio o producto? 4, ¿qué tipo de relación vamos a tener con el cliente? 5, flujo de ingresos, ¿cómo vamos a cobrar? 6, ¿cuáles son nuestros recursos clave? Fundamentalmente, nuestros trabajadores, nuestra tecnología, nuestra propiedad intelectual. 7, actividades clave. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra empresa sea exitosa? 8, red de partners. ¿Cuáles son los socios clave que necesitamos para producir nuestro producto y poder venderlo? Y 9,
estructura de costos, cuánto dinero nos va a costar poder desarrollar nuestro proyecto. Evidentemente, no sabemos a priori cuáles son cada uno de estos elementos. Y por eso este modelo de Lean Launchpad sugiere trabajar con este lienzo, de manera que comenzamos con un lienzo en blanco para cada uno de estos elementos, que debemos ir rellenando simplemente con hipótesis, es decir, con aquello que pensamos que hoy en día serían nuestros socios clave, nuestras actividades, nuestros recursos, nuestra propuesta de valor. Cada una de estas hipótesis de aquello que nosotros pensamos que estamos vendiendo, a quiénes, de qué manera, tenemos que verificarlo. Y para verificarlo solamente hay un modelo adecuado dentro de este programa de desarrollo de cliente que estamos comentando. Y es verificar estas hipótesis con nuestros potenciales clientes o clientes en caso de que ya lo tengamos. Es decir, tenemos dos etapas. En la primera etapa debemos descubrir a nuestros clientes. Es decir, tenemos que visitar posibles clientes, llamar a posibles clientes y verificar con ellos que efectivamente el producto o servicio que tenemos es lo que ellos necesitan y que están dispuestos a pagarle al coste que nosotros sugerimos. Si no es así, debemos pivotar, cambiar nuestras hipótesis y refinarlas de forma que se adecue a las necesidades de mercado. Una vez hayamos ajustado las necesidades de mercado a nuestra propuesta de valor, podemos dar el paso a la ejecución, en la que ya sí creemos nuevos clientes, asegurando venta y finalmente crear la empresa. Este esquema que aparece lineal, de nuevo, es siempre circular e insiste en esta idea central de continuamente, incluso aunque nuestra empresa tenga ya varios años, verificar siempre nuestras hipótesis con nuestros clientes, ya que ellos son los que hacen nuestra empresa posible. Como digo, esta es una breve introducción al emprendimiento en el sector químico y no es nuestro objetivo entrar en estos temas en profundidad. Pero sí que me gustaría insistir en un tema fundamental, que es la comunicación, ya que tener un plan de negocios claro nos va a ayudar mucho a comunicar qué es lo que estamos vendiendo. Los aspectos más importantes de cualquier ejercicio de comunicación incluyen los siguientes puntos. Conoce tu audiencia. No es lo mismo hablar a clientes que a inversores. Haz contacto visual. Es muy importante que repitas siempre los mensajes más importantes, posiblemente al introducir tu presentación, el momento central y también al referirte a las conclusiones. Escucha. Sé consciente de lo que necesita conocer tu audiencia. Sé breve y sobre todo concéntrate en pocas ideas. Utiliza un lenguaje adecuado, sencillo y adaptado a la audiencia. Sé muy consciente del lenguaje no verbal que estás utilizando y sobre todo prepárate para tu presentación y practica hasta que llegues a la perfección. Ahora tenemos la segunda encuesta para la audiencia. ¿Qué habilidades debe desarrollar un químico que quiera emprender? Aquellas de las que carezca. Solo las de financiación, solo las de comunicación, todas las que sean necesarias para que la empresa sea exitosa o ninguna de las anteriores. Vamos a cerrar la encuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Las respuestas más populares, todas las que sean necesarias para que la empresa sea exitosa. ¿Están correctos, Javier? No, de nuevo, no es la respuesta más adecuada. La respuesta más adecuada en realidad es ninguna de ellas. No es cierto que un químico tenga que adquirir todas las habilidades necesarias para que la empresa sea exitosa, ya que es imposible que una sola persona, sea químico o no, tenga todas las habilidades. Lo que debemos hacer es formar un equipo, es decir, contar con las personas que tengan habilidades y conocimientos complementarios. Habiendo dicho esto, sí que es conveniente que tengamos nociones de financiación y de comunicación, ya que muchas veces nos van a ser útiles para el desarrollo de nuestra empresa.
Permitirme ahora que comparta con vosotros algunas experiencias personales de todas estas habilidades y conocimientos de los que yo carecía cuando decidí emprender. Hace unos años me uní al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a MIT, con una beca postdoctoral y, para ser sincero, jamás había pensado crear una empresa. Muy al contrario, mi prioridad cuando fui a MIT era publicar para tener una carrera académica lo más exitosa posible. Pero una vez en MIT vi todo un ecosistema, en realidad dirigido por los propios estudiantes, un ambiente que favorecía de forma natural que las personas que trabajamos allí consideráramos las aplicaciones industriales que puede tener nuestra tecnología. Y es importante, uno de los aspectos que quiero destacar aquí, que cualquier químico, esté pensando en emprender o no, sea consciente de las posibles oportunidades que tiene, industriales que tiene su tecnología, puesto que nos vamos a cerrar muchas puertas si simplemente nos centramos en la parte, digamos, básica o fundamental de nuestra investigación. Un informe que me parece muy revelador en este sentido es este estudio que publicó Huffman Foundation sobre el papel de MIT en el impacto sobre la economía local. Algunas de las cifras que se publican en este informe son realmente muy reveladoras. De los alumnos que pasaron por MIT en el año 2006, había en ese momento más de 25.000 empresas activas, fundados precisamente por estos exalumnos. Estas empresas dan trabajo a 3,3 millones de personas y generan beneficios mundiales que son superiores o casi superiores a 2 trillones de dólares. Todo junto serían la 11ª economía mundial. Son cifras muy llamativas que ponen de manifiesto cómo en realidad un grupo pequeño de personas pueden tener un impacto muy grande sobre la economía y de nuevo señalan la oportunidad del emprendimiento desde la universidad. Yo este estudio pues lo he leído varias veces y las primeras ocasiones en las que lo leí me pasó desapercibido que en esta tabla, en la primera tabla en la que se ponen algunos ejemplos de pequeñas empresas de crecimiento rápido fundados por exalumnos de MIT, muchas de ellas con cientos o miles de trabajadores, bueno, pues aparecía aquí una muy modesta empresa que no estaba en California ni en Massachusetts y no tenía cientos o miles de trabajadores, sino que solamente tenía pues 2 personas. Y esta es una imagen de estas 2 personas que comenzamos en Rife Technology. Lo comento aquí porque luego voy a insistir sobre la necesidad de emprender de forma austera, de hacer un uso muy austero de los recursos al principio y de intentar gastar lo menos posible mientras estamos verificando nuestra tecnología. ¿Pero qué tecnología comercializamos en Rife Technology? Como muchos de vosotros conoceréis, los catalizadores más habituales están hechos a partir de zeolitas. Las zeolitas son unos sólidos cristalinos, microporosos, que por lo tanto tienen una porosidad que se repite en el espacio, una porosidad o canales que son siempre del mismo tamaño y que permiten el acceso de diferentes moléculas. La aplicación fundamental de las zeolitas en catálisis es en refino de petróleo. Y en este caso estamos viendo hidrocarburos que entran en el interior de los microporos de la zeolita, llegan al sitio activo, se craquean, se rompen para formar gasolina y diésel. ¿Qué problema estamos solucionando? ¿Cuál es la necesidad del mercado que no estaba resuelta? Bueno, existen hidrocarburos muy pesados en el crudo de petróleo que no pueden entrar dentro de la porosidad propia de estas zeolitas. Estos canales son muy estrechos para que entren estos hidrocarburos. Nuestra solución consiste en modificar la estructura de las zeolitas para crear una porosidad mayor, más abierta, de forma que ahora incluso las moléculas más voluminosas puedan viajar por el interior
de estos canales, de estas autopistas moleculares, para encontrar esos sitios ácidos, esos sitios activos, donde craquearse y producir gasolina y diésel. De esta forma, hemos encontrado una tecnología sobre la que nosotros tenemos una licencia exclusiva y tenemos las patentes que nos permiten desarrollar esta tecnología. Con ello, producimos más gasolina y diésel y un menor impacto sobre el medio ambiente, ya que las moléculas más pesadas, si no se convirtieran dentro de la zeolita, generarían CO2. Hoy en día, Drive Technology es una empresa que da empleo a 50 trabajadores y estos catalizadores a base de zeolitas mesoporosas es una realidad comercial que se está utilizando en varias refinerías de Estados Unidos. Permitidme ahora que comparta con vosotros algunas de las lecciones que he aprendido durante mi experiencia como emprendedor en el sector químico. Lo primero que debería decir es que yo era muy consciente, creo que todos somos conscientes de que debido a nuestra formación como químicos o ingenieros químicos, no tenemos todas las habilidades y los conocimientos necesarios para ser un emprendedor. Pero la realidad es que nadie tiene todas las habilidades y conocimientos necesarios. Pero no pasa nada, no hay nada que no podamos aprender. Y una de las ventajas que tenemos hoy en día es que existen muchos recursos. Al final de este webinar compartiré algunos de ellos con vosotros. Es muy importante insistir en la idea de que uno no lo puede hacer todo. El químico va a poder desarrollar la tecnología, mejorar su invención, protegerla, en algunos casos incluso liderar la empresa. Pero no tiene el emprendedor que realizar todas las tareas. Por lo tanto, el equipo es la clave. ¿Qué consejos podría daros en el sentido de formar un equipo de éxito? Pues lo que tenemos que buscar son las personas que tengan las habilidades y conocimientos complementarios, los que nosotros no tenemos. En general, cuando se crea una empresa por químicos, las personas que son fundadoras tienen conocimientos y habilidades similares. Y un error típico de los químicos que empiezan una nueva empresa es que todos los fundadores tienen pues una educación similar. Deberíamos buscar personas que complementen nuestras capacidades. Si estamos comercializando una tecnología, es muy importante que esté protegida. Pero muchas personas me preguntan si pueden publicar sus resultados científicos. La respuesta es que sí, pero solo después de que la patente esté aprobada. Es muy importante también que tengamos una vida académica importante, es decir, que seamos conscientes de los descubrimientos en nuestro campo, incluso cuando estamos emprendiendo. Y es muy conveniente también ir a congresos científicos, ya que podremos estar al tanto de lo que hace la competencia. Y, desde luego, para cualquier emprendedor químico es muy importante que se dé cuenta de que no es necesario entenderlo todo para avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trabajamos en la universidad, muchas veces pensamos que para poder dar el siguiente paso hemos tenido que entender de forma detallada pues, el mecanismo, las razones por las que los fenómenos ocurren. Cuando tenemos una empresa, muchas veces no vamos a ser capaces de poder entender perfectamente todos los procesos, sino lo que tenemos que hacer es precisamente avanzar. Una empresa no es un proyecto de investigación. El tiempo es oro porque nuestros recursos son muy limitados y son los clientes y no la tecnología los que deben definir nuestra estrategia. Por eso es importante que tengamos un plan. En muchos casos, cuando hacemos investigación, no tenemos un plan claro, ni tampoco fechas para las cuales tenemos que tener resultados. Sin embargo, si queremos emprender, tenemos que ser consecuentes con los plazos que nos hemos dado. También es importante insistir en la idea de que tener un producto mejor no es suficiente para tener una empresa, ya que si toda nuestra empresa, todo nuestro valor está fundado en un mejor producto, siempre la competencia podrá superarnos con un producto mejor. Las empresas en el sector químico deben estar fundadas en nuevas tecnologías, en tecnologías plataforma, es decir, que permitan hacer diferentes productos. Y en algunos casos, lo más importante ni siquiera es tener una tecnología plataforma, sino una visión, es decir, una idea, una tecnología,
un desarrollo que nos permita resolver una necesidad que todavía el mercado no ha conseguido resolver. Dos ideas finales sobre mi experiencia como emprendedor que creo que pueden ser útiles para algunas personas de la audiencia es que gracias a que soy emprendedor me he convertido en un mejor investigador y profesor de química. Mejor investigador porque soy consciente de algunas limitaciones que pone el mercado y ahora soy capaz de trabajar teniendo más en cuenta aspectos como el impacto sobre el medio ambiente, el escalado y que los recursos son limitados. Y como profesor de química, porque los alumnos son muy conscientes de la diferencia entre un profesor que lo ha aprendido todo de los libros y aquellos que lo han aprendido porque tienen una experiencia industrial. Muchas de las habilidades que he desarrollado en mi empresa me han sido muy útiles también en otras facetas profesionales y me ayudan a tener un elemento diferenciador que me distingue de otros químicos. Ahora vamos para la tercera pregunta en nuestra encuesta. ¿Cómo repartir el accionariado de tu empresa? Equitativamente entre los fundadores, equitativamente entre fundadores e inversores, de forma que los fundadores tengan el 50% de la empresa. No es algo importante, lo que importa es comenzar a trabajar, o ninguna de las anteriores. Y ahora cerraremos nuestra encuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta más popular es ninguna de las anteriores. Efectivamente, en este caso la audiencia es correcto. Ninguna de estas respuestas es adecuada. No tenemos por qué repartir las acciones de nuestra empresa de forma equitativa, ni entre nosotros ni entre los inversores. No tenemos por qué mantener el 50%, aunque sería muy deseable, por lo menos en las etapas iniciales. Y sí que se trata de algo muy importante. Quizá la respuesta más adecuada sería repartirlo de forma que la empresa tenga mayor capacidad de éxito. ¿Y qué quiero decir con ello? Con ello quiero decir que cuando una persona emprende, suele tener la tendencia a querer conservar la mayor parte de la tarta, es decir, la mayor parte del accionariado. Pero en muchos casos es conveniente ser generoso y reducir nuestro porcentaje si las personas con las que compartimos nuestro accionariado realmente añaden valor a nuestro proyecto empresarial. Es decir, por tenerlas a ellas con nosotros, el tamaño de la tarta aumenta. No es el tamaño de mi trozo, sino el tamaño de la tarta lo que importa. Bueno, quiero ahora comentar algunos temas que son un poco quizá más complejos, pero que me parecen importantes y de nuevo esto es una breve guía para el emprendimiento, pero sin embargo estas dos transparencias sobre las etapas en la vida de un proyecto empresarial y sobre la financiación me parece que son muy importantes, aunque sea de forma de introducción. Aquí se muestra el gráfico de ventas, costes y flujo de caja con la vida de una empresa. Lo que observamos es que en las etapas iniciales, fundamentalmente nos vamos a concentrar en el desarrollo de la tecnología y en la producción, en generar los productos que vamos a vender. Durante el tiempo que desarrollamos la tecnología y producimos nuestros servicios o productos, en ese caso vamos a estar perdiendo dinero, ya que los beneficios por ventas claramente van a ocurrir después de que tengamos la tecnología desarrollada y que seamos capaces de vender. Esta etapa de flujo de caja negativo se conoce como Valle de la Muerte y es una de las etapas más difíciles de la vida de una empresa porque supone que estamos gastando recursos. Por eso la imagen que os ponía anteriormente de estos dos trabajadores, de Marvin Johnson y yo mismo, que trabajábamos en este pequeño laboratorio de Oklahoma, para insistir que en las etapas iniciales debemos ser lo más austeros posibles en el gasto, hasta que por ventas, por los beneficios que se generen, seamos capaces de compensar las pérdidas de desarrollo de tecnología y producción. Evidentemente,
hasta que no generemos suficientes beneficios, la empresa va a necesitar de financiación. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, sobre todo en un proyecto empresarial en el sector químico, porque en el sector químico lo más común es que el coste del desarrollo de la tecnología y sobre todo producirla, en nuestro caso producimos miles de toneladas de catalizador, va a requerir un enorme esfuerzo de caja, es decir, de dinero que tenemos que invertir. Y se va a retrasar, por lo tanto, mucho los beneficios por ventas. Esto va a estirar el periodo de tiempo en los que necesitamos financiación y también una financiación mayor. Por lo tanto, este valle de la muerte en el sector químico es especialmente grande o profundo. Y por lo tanto, el emprendedor químico tiene que ser muy consciente de esta gráfica, que de nuevo está muy simplificada, pero creo que es importante tenerla presente. ¿Cuándo y cómo financiar tu empresa? La valoración de tu empresa, cuando es solamente una idea, es muy pequeña. Durante este tiempo en el que, de nuevo, repito, los recursos se tienen que gastar de forma muy austera, tienen que estar sobre todo centrados en verificar la tecnología, proteger la tecnología y llevarla a un punto, a un hito, a una meta que nos permita reducir el riesgo. Es decir, la concesión de la primera patente, un prototipo. Una vez que tengamos esta buena noticia, este hito, podemos ir a un evento de financiación. Podemos pedir dinero, una cantidad de dinero todavía pequeña. Por ejemplo, a personas que tengan mucho dinero, a business angels, por ejemplo. ¿Cuánto dinero tenemos que pedir? Pues tenemos que pedir suficiente dinero para que nos permitan llegar al segundo hito. Por ejemplo, una producción mayor o, idealmente, tener ya un cliente o una cartera de clientes. En el momento que lleguemos a este segundo hito, el riesgo de la empresa se habrá disminuido considerablemente y podemos pedir más dinero. Por ejemplo, a capitalistas de inversión, venture capitalists, que nos van a permitir financiar la empresa para llevarla ya a la producción industrial, a un crecimiento que realmente nos permita tener una gran empresa. Podemos tener otra etapa de financiación y finalmente, pues esta flecha que ya crece de forma continua pone de manifiesto que ya hemos pasado este valle de la muerte y el crecimiento de la empresa ocurre por las ventas, no por la financiación. Evidentemente, en cada uno de estos eventos de financiación, nuestra participación, nuestro accionariado en la empresa va a verse reducido porque las personas que nos prestan el dinero van a exigir un porcentaje de la empresa que va a ser consecuencia de la valoración de nuestra empresa en ese momento. Quizá una de las preguntas más comunes para cualquier químico que quiera emprender es ¿qué hacer con las patentes? Y por lo tanto tenemos aquí estas preguntas. Vamos a nuestra última encuesta para la tarde de hoy. ¿De quién es una patente? ¿De los inventores? ¿De quién paga la investigación? ¿De la empresa o institución para la que trabajas? ¿De quién paga la patente y su mantenimiento? Vamos a cerrar la encuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta favorecida es de quien paga la patente y su mantenimiento. Pues no, la respuesta correcta es la C, de la empresa o institución en la que trabajas, aunque bien es cierto que en la mayoría de los casos también va a ser quien va a pagar por el mantenimiento, por la creación y mantenimiento de la patente, pero no tiene por qué serlo. Supongamos que trabajas en una universidad y que haces un descubrimiento científico. Va a ser tu universidad quien patente esa tecnología en la que tú vas a ser el inventor. Generalmente la universidad va a pagar por la creación de la patente y su mantenimiento, pero si decides finalmente emprender, es muy probable que tu empresa pague por el mantenimiento de esta patente. Por lo tanto, no es realmente quien paga por la patente, sino la empresa o institución en la que trabajas quien es el dueño de tu propiedad intelectual. En la mayoría del... Javier, ¿Sí? perdón, tengo que interrumpir. Me parece que
tengo que cambiar poder otra vez porque no estamos mirando su pantalla. Ups, lo Entonces voy a siento. quitarlo y hacerlo otra vez a usted. Perfecto. Y, y ahora estamos bien. Muy bien. Gracias, Eric. Bueno, como les decía, en muchos casos, si trabajamos, por ejemplo, en una universidad y desarrollamos una invención, nosotros vamos a ser los inventores, la universidad va a ser la propietaria y, por lo tanto, si queremos emprender y vamos a tener una empresa basada en esta tecnología, en muchos casos vamos a tener que licenciar esta patente de la universidad en la que estábamos trabajando. Vamos a intentar responder ahora algunas de las preguntas básicas sobre protección de propiedad intelectual, aunque, repito, esto es una breve guía y no pretendo con una sola transparencia responder a todas las preguntas que puedan tener sobre patentes. Lo primero que quiero dejar claro es que una patente es únicamente un documento legal que me da el derecho de impedir que otros exploten mi tecnología. Esto es un concepto que es muy importante. Lo único que me sirve la patente es para darme 20 años de protección para que nadie más pueda explotar mi tecnología. ¿Qué se puede patentar? Solamente se pueden patentar innovaciones con aplicación comercial. Tiene que haber, por lo tanto, innovación en la patente. Tiene que ser diferente a lo que ya hayan patentado o publicado otras personas. ¿Qué callarse? También muchas veces me preguntan, ¿qué cuento en la patente? Bueno, en la patente hay que describir suficiente tecnología para que cualquier persona sea capaz de reproducir nuestro descubrimiento. Pero no es necesario que contemos todo, los últimos detalles o las mejores formas de realizar nuestra tecnología. Por lo tanto, hay que ser muy hábil al escribir la patente y no contar aquellas cosas, aquellos know-how que no queremos que otras personas sepan. Y luego también una pregunta muy común es, ¿se puede publicar si uno está intentando proteger su propiedad intelectual? Pues la respuesta es sí, pero solo después de patentar. Y ser muy conscientes, de nuevo, de no publicar, de no contar aquellos aspectos que sean más críticos sobre nuestra tecnología. El año pasado, la revista Science me pidió que contara mi experiencia como profesor universitario que además decidió emprender. Y me gustaba compartir algunas de reflexiones de este artículo porque me imagino que algunas de las personas de la audiencia están en la universidad y consideran que aquellos químicos o ingenieros químicos que están en la universidad pues no pueden o no deben compaginar la carrera académica con la emprendedora. Y en este artículo que publiqué el año pasado citaba, por ejemplo, al profesor Whiteside, me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, es uno de los químicos más prolíficos en el número de artículos científicos y también más influyentes, pero, y uno diría sorprendentemente, pues esta persona, este profesor de la Universidad de Harvard, es también cofundador de más de 12 empresas que generan una capitalización de más de 20 billones de dólares. Es un ejemplo extraordinario de una persona que combina el trabajo como profesor y como investigador en la universidad y además como emprendedor. Es verdad que es una persona excepcional, pero Chemical Engineering News puso de manifiesto y lo pone de forma frecuente que hay muchos químicos que trabajan en la universidad, aquí vemos algunos de ellos, y que además son fundadores de una o de varias empresas. El mensaje que quiero insistir aquí es que no hay una sola vía para emprender, sino que algunas personas decidirán abandonar la vida académica o la empresa para la que trabajan para fundar su propia empresa y otros decidirán compaginar su actividad actual con el esfuerzo emprendedor. También me gustaría comentar que es posible emprender dentro de grandes empresas, lo que se conoce como intraemprendedor, es decir, aquellas personas que trabajando para una gran empresa desarrollan proyectos que dentro de la empresa pueden tener una vida propia y este tipo de personas muy innovadoras, muy emprendedoras, están hoy en día muy bien vistas. Permitidme que termine con este mensaje que me parece muy inspirador y que resume algunas de las ideas de mi presentación.
Si no construyes tus sueños, alguien te va a contratar para que ayudes a construir los de él. La Sociedad Química de Estados Unidos ha puesto para todos nosotros una serie de recursos para ayudarnos en el camino de emprender desde la química, y a mí me gustaría también compartir algunos que me parecen muy relevantes, propios de la Sociedad Química de Estados Unidos, pero también algunos cursos de formación online que son totalmente gratuitos y 3 libros que me gustaría recomendar. Con todo esto, pues de nuevo me gustaría darles las gracias por su atención. Pues Javier, muchísimas gracias por su conocimiento y perspectiva sobre la iniciativa empresarial. No se vaya del asiento porque no hemos terminado con el webinar. Dentro de poco empezaremos el periodo de preguntas y respuestas, así que aproveche la oportunidad para escribir sus preguntas para nuestro experto ahora mismo en la ventana de chat. Marque su calendario. La próxima colaboración entre the American Chemical Society y la Sociedad Química de México será en enero de 2016. Doctora Marta Piñero Núñez, quien es la directora de Open Innovation Drug Discovery de Lilly Research Laboratories, hablará sobre el papel de las ciencias químicas en la investigación y desarrollo en la industria farmacéutica. Y ahora, doctora Montes, ¿qué es la primera pregunta para Javier? Sí, vamos a comenzar con una pregunta que nos llega de México. Y la pregunta es, ¿qué ventaja o desventaja tienen las incubadoras de empresas? ¿Cómo un emprendedor podría tener las necesidades determinantes para el desarrollo de la empresa? Las incubadoras o los espacios de coworking son ambientes óptimos para la generación de nuevas empresas, ya que nos van a poner en contacto con otras personas que están desarrollando proyectos similares y sobre los que puede haber algunas sinergias. En el sector químico, en concreto, las incubadoras en algunos casos incluyen pequeñas plantas piloto que nos van a poder permitir escalar nuestra tecnología y también producir algún prototipo. En este sentido, las incubadoras son especialmente útiles para el sector químico, ya que uno de los mayores costos del emprendimiento en el sector químico es precisamente el escalado y la generación de prototipos. Tenemos otra pregunta interesante y dice, ¿qué recursos se pueden consultar para conocer el mercado y así decidir el rumbo de una empresa? Bien, en este sentido creo que lo más importante sería contactar con posibles clientes. El mercado es un término muy complejo y creo que las cifras macroeconómicas pues algunas veces no nos dan la información más adecuada. En mi experiencia, y también es un poco el consejo de Steve Blank con este modelo del Lean Launchpad que comentaba, creo que para conocer las necesidades del mercado, que es lo que nosotros vamos a cubrir, lo mejor es llamar o visitar personas que sean posibles clientes y realmente preguntarles a ellos qué le falta al mercado, qué necesidades del mercado aún no están cubiertas. Creo que sería la mejor forma de conocer el mercado en nuestro sector. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo empleaste para la creación de tu empresa en el sector químico? ¿Cómo lanzar una empresa si mi tecnología no está protegida, teniendo en cuenta que el proceso es largo, por ejemplo, el proceso de patentes? Muy bien. En mi caso ha sido un proceso muy largo. Nosotros comenzamos en el año 2006 y pusimos un catalizador en una refinería por primera vez en el año 2012. Fueron 6 años. Rife Technology ha conseguido más de 80 millones de dólares de capital riesgo. Este valle de la muerte que comentaba ha sido bien profundo y bien arduo. Y soy muy consciente de que en el sector químico los periodos son largos y las inversiones pues, son altas. Sobre la pregunta que me hacen sobre cómo emprender si uno no tiene una patente,
Creo que no es un problema. Idealmente uno tendría una patente, que es este derecho que le da a que otros no comercialicen nuestra tecnología, pero si uno tiene el conocimiento que nadie más tiene y realmente es capaz de protegerlo y tiene una tecnología diferenciadora, creo que puede emprender. Una de las ventajas es que no va a tener los costes tan altos asociados a la protección de la propiedad intelectual. Muy bien. Aquí hay una pregunta que viene de Puerto Rico y la pregunta dice, quisiera saber entonces con qué parte de la compañía se queda la institución que haya auspiciado la investigación en la que se haya hecho el Muy bien. descubrimiento para la patente. Claro. Las diferentes organizaciones van a tener diferentes políticas sobre el porcentaje del accionariado con el que se van a quedar. Mi experiencia con MIT ha sido muy positiva. Creo que MIT es una de las instituciones que realmente hacen mejor la transferencia de tecnología. Ellos tienen un modelo en el que al principio tienen un porcentaje más alto, pero muy pequeño. En general las universidades pues se quedan con un 5, un 3% de la empresa, que es realmente muy pequeño, y a medida que la empresa va creciendo, este porcentaje pues va disminuyendo. También algunas universidades o instituciones piden que a medida que su porcentaje sobre la empresa o el accionariado va disminuyendo, se le pague un royalty. De todas formas, tengo que insistir en una idea que en mi experiencia ha sido muy positiva, y es que cuando uno tiene una pequeña empresa, aunque tenga patentes que le protejan, si esas patentes pues son de tu pequeña empresa, al final uno no tiene los recursos para defenderla en los tribunales. Sin embargo, si la patente es de MIT o de cualquier otra universidad o de cualquier gran institución, pues va a ser mucho más difícil que infrinjan nuestras patentes, ya que va a haber una gran empresa capaz de luchar por esa propiedad intelectual. También tener una gran empresa o institución o universidad detrás de un nuevo proyecto empresarial va a añadirle credibilidad, y en muchos casos estas universidades e instituciones te ayudan a formar el equipo y te ponen en contacto con inversores. Hay otra pregunta que nos llega que dice, ¿cuánta relevancia pueden tener innovaciones en instrumentos que faciliten el muestreo en el ámbito medioambiental? Muchísimo. Y yo creo que uno de las áreas que más van a crecer precisamente es en instrumentación, porque estamos viendo una verdadera explosión en el tema del Big Data. Todo lo que nos vaya a permitir monitorizar en tiempo real calidad ambiental, por ejemplo, va a tener un enorme impacto. Aquí no estamos hablando tanto de un proceso propiamente físico, puede haber un hardware detrás, un equipamiento muy potente, y yo creo que hay una necesidad de mercado que no está cubierta sobre monitorización de diferentes parámetros medioambientales. Hoy en día también con toda la tecnología de los drones estamos viendo pues una explosión en este sector sobre la monitorización de aspectos medioambientales. Ya hay varias empresas que se han creado para aprovechar esta oportunidad. Muy bien, esta otra pregunta nos llega también de Puerto Rico y dice si un químico necesita tener licencia para desarrollar una empresa, ¿sería esto alguna desventaja? Bueno, no tanto el químico. Evidentemente, el químico tiene que tener todas sus certificaciones, que estar colegiado para desarrollar su trabajo como un químico en cualquier empresa, en cualquier universidad. Lo más importante es que si creamos una empresa en el sector químico, esta empresa tiene que tener todos los permisos medioambientales, de seguridad y laborales que nos permitan ejercer nuestra actividad empresarial. Quizás ha sido un aspecto que no he comentado por falta de tiempo, pero una de las personas importantes en el equipo de cualquier nueva empresa es alguien con experiencia en regulación, en aspectos legales, que nos aseguren que nuestra empresa pues va a cumplir todas las exigencias de seguridad medioambiental y laboral, y como
todos somos muy conscientes, pues el sector químico está muy regulado, pues como debe ser, para que el impacto medioambiental y laboral sea pequeño, y por lo tanto pues tenemos que tener mucha atención a que nuestra empresa, no solo nuestros trabajadores, tengan todos los permisos en regla. Muchísimas gracias. Hay una pregunta o comentario que dice que en algunas ciudades el gobierno local tiene dinero para investimiento de nuevas empresas. ¿Quieres discutir algo al respecto? Sí. Es verdad que gobiernos locales, administraciones, gobiernos federales tienen muchos programas para el ayuda a la creación de empresas. En las etapas muy iniciales quizás sea conveniente aprovechar alguna de estas oportunidades, pero en general, en mi experiencia, son una distracción. Es decir, las inversiones en el sector químico son tan importantes que raramente estas pequeñas ayudas van a ser suficientes. Otro aspecto que quiero destacar es que cuando buscamos financiación es mucho mejor conseguirlo de profesionales, es decir, de personas que no solamente nos den dinero, sino nos den lo que se llama dinero inteligente, es decir, esa inversión va acompañada con los contactos de estas personas que invierten, de sus recursos y de su experiencia. Las ayudas públicas suelen ser a fondo perdido. Te dan un dinero, pero no vas a contar pues con la ayuda o con la red de inversores y de consejeros que te da si una persona pues acude a una inversión. Idealmente, un emprendedor en el sector químico debe buscar personas y organizaciones de inversión del sector químico. En nuestro caso, por ejemplo, con Rife Technology tenemos varias empresas del sector químico, por ejemplo, Saudi Aramco, que es una empresa petrolera muy importante, que es inversor y está en nuestro consejo de administración. Tener este tipo de empresas como copropietarias de tu iniciativa empresarial te da acceso no solo a capital, sino también a nuevos mercados. Y en nuestro caso ha sido muy positivo. Muchísimas gracias y con eso, ¿verdad? Tenemos que finalizar ya la sección de preguntas. Javier, quiero darte las gracias por tu excelente presentación y por dar la oportunidad de formular preguntas sobre lo que para ti es una guía para un químico emprendedor. Y quisiera pedirte que a manera de reflexión final de esta presentación pudieras darle tu último consejo a nuestra audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido realmente un placer poder compartir estas impresiones personales. En algunos casos, pues serán útiles. Entiendo que cada uno tiene una visión también personal. En cuanto al mensaje final, quizá podría responder a la pregunta sobre cuáles son los fallos más típicos que comete un emprendedor en el sector químico. Y decir aquí que raramente las empresas químicas fallan por la tecnología. En general fallan por el equipo, porque el equipo no se lleva bien, porque hay mala química entre el equipo y en general nos vamos a centrar muchísimo en la tecnología. Cuando hablas con un químico que va a emprender, siempre te habla de su tecnología, de cómo están mejorando el proceso, de cómo están haciendo lo mejor, de que han hecho el mejor material del mundo y no se enfocan suficientemente sobre el equipo y el cliente. Entonces, mi mensaje final es importante la tecnología, pero céntrense, por favor, en el cliente y en tener un equipo sólido.